Me he creído alguien pacífico desde el inicio, o sea, me explico, nunca me ha gustado meterme en líos, y las veces en los que he estado metido en uno preferí agachar la cabeza para no provocar más problemas, aunque eso tampoco significaba que todos se quisieran meter conmigo porque sabrían que ganarían, es más bien algo más complicado, como si tener un conflicto que tenga que ver con mi persona fuera algo muy difícil de conseguir, dado que siempre recurría a muchas estrategias creadas por mí para llegar a un acuerdo antes de tener que estar en el medio de una tormenta. Muchos me consideraban inteligente por ello, de alguna manera había aprendido a manejar bien los pensamientos de las demás personas y alterar sus conductas hacia un rumbo positivo, eso es lo que me ha caracterizado desde la época escolar, todos los amigos y las personas que he conocido desde entonces recuerdan eso de mí, y sinceramente, me enorgullezco mucho de ello. Ahora trato de luchar por lo justo, o eso es lo que me gusta pensar, siempre es necesario reclamar cuando las cosas solo están de favor de uno, un ejemplo son las políticas que emplean las compañías telefónicas o de servicio de cable con sus usuarios, por lo general los mandan al diablo todo el tiempo que tienen en contrato y los buscan cuando ellos deciden irse a otra, repitiendo el mismo ciclo una y otra vez, cosa que objetivamente, no beneficia a nadie más que a la empresa, y se vuelve un obstáculo a combatir. Pero eso es ir a un espacio que no me corresponde, y del cual solo puedo aportar una mínima parte, sin embargo, en un lugar como mi trabajo, es donde he podido hacer respetar mis derechos como los de los demás con estrategias fáciles de ejecutar para todos, conseguí que nos dieran una taza de café gratis por la mañana, unos minutos de más para almorzar y espacios de tiempo ampliados para ir al baño, quizás puede parecer poco pero la gestión necesaria para ello es altamente agotadora, al igual que la gratitud por parte de los compañeros al lograrlo. En mi casa las cosas no son tan diferentes, es agradable la idea de que mis hijos están aprendiendo lo mismo de mí, está bien ser mansos y agradables hasta un cierto punto, establecer esa línea entre la comprensión y la fragilidad, y luego no pasar de ella para ser el maltratado. Y de nuevo, eso no los limita a creer en lo que ellos quieran, me gusta enseñarles valores y esas cosas que los hacen buenas personas, sin embargo, nunca me atreví a forzarlos a pensar igual que yo, y espero que tampoco hagan lo mismo con sus próximas generaciones. Es por ello, que en cosas controversiales como la política, siempre les dejaré que tomen la opción que más crean que les convenga, el mayor ejemplo que tengo de aquel panorama es la manera en la que manejamos la religión en mi hogar, por lo menos yo me considero un fiel devoto de Dios, del Creador divino o como quieran llamarlo, creo tanto en el cielo como en el infierno, por más que no logre comprenderlo totalmente, también voy a misa todos los domingos, y me persigno cada vez que paso por algún lugar sagrado, no puedo atribuirme el hacer colectas o servicio comunitario, porque no lo hago, y tampoco creo que eso me haga mejor o peor, ya que es algo que me repiten las personas que efectivamente se dedican a ello. Es una visión equivocada la de pensar que tener fe es sinónimo de ser buena persona, mis hijos no me acompañan en la mayor parte de cosas que hago por la iglesia, pero respetan cada vez que hago una oración en la mesa o dono casualmente cosas para los más necesitados, y es lo que me hace feliz, ya que el simple hecho de agachar la cabeza ante las ideas de otro y no querer anteponer las nuestras es lo que esencialmente significa ser buena persona. Mi vida es relativamente buena, tengo problemas como todos, pero los sé manejar de manera que no afecten a los demás, tampoco quiero hacerme ver como un amor de persona o alguien perfecto por si alguien lo piensa así, mis defectos muchas veces provienen de lo que se consideran mis virtudes, creo que es imposible mantener un equilibrio exacto entre ambos para caerle bien a todos, y es por ello que te rodeas de los que te aceptan y te alejas de los que no. Pues bien, hace algunos días discutía ciertas ideas y percepciones que cada uno tenía sobre la vida después de la muerte con un grupo de amigos de la iglesia, conversamos sobre cómo sería el infierno y el paraíso entre tantas otras dudas que se generan mientras más lo pensábamos, hasta que un joven no mayor a los 18 años pidió unirse a nuestra charla para compartir sus ideas y aclarar sus dudas sobre lo que estaba bien o no, cuando empezó a hablar no pude ocultar mi cara del asombro y sé que mis colegas tampoco por todas las expresiones que tenían en su rostro. Es usual que las personas en su mínimo razonamiento expresen sus ganas por ir al cielo o al paraíso como se le conoce, sin embargo, nunca me había puesto a pensar que la razón la cual los orilla a llegar a esa conclusión es que quieren evitar el sufrimiento eterno en el infierno, no porque necesariamente crean que encontrarían la vida perfecta en el otro lugar.
Lo hizo claro para mí cuando aquel joven dijo haberlo pensado bien y prefería ir a quemarse por la eternidad en aquel lugar gobernado por Lucifer que pasársela cantando como si no tuviera consciencia, fingiendo que todo andaba bien por siempre. Agregó a eso algunas teorías que manejaban ciertos grupos de personas sobre lo que ocurría allá arriba con los que morían y los tan conocidos ángeles. Habló sobre cómo Lucifer era solo un ángel rebelde que buscaba libertad de expresión y se oponía a las leyes rígidas de Dios que implantaba en la mente de todos los que habitaban ese lugar, que solo buscaba liberarlos a todos de aquel tormento llamado vida eterna para llevarlos a un sitio donde de verdad pudieran ser felices. Tuve que detener a uno de los miembros más antiguos de nuestra congregación llamado Simón. Él debía contar con aproximadamente 70 años y no lo había visto faltar a una sola misa desde que empecé a ir a la misma iglesia, y ahora tenía que agarrar su mano antes de que llegue a impactar con el pobre rostro del recién llegado. Empezó a decir que se largara y que iba a tener el infierno bien ganado, que todo lo que había dicho solo eran creencias de gente pagana que se alejaba del camino, y sentía que los demás también estaban adquiriendo ese mismo pensamiento, así que no tardé en decirle que se retirara antes de que algo vaya a explotar en ese lugar. Nunca pensé que aquella noche iba a crear un conflicto tan grande en mi cabeza como el que me propuso las palabras de aquel chico, que de verdad parecía creer en eso, y lo peor de todo, es que tomaba sentido mientras más me ponía a pensar en ello, es decir, nunca en la Biblia ni en algún otro lado te aseguran que ir al paraíso es sinónimo de pasársela comiendo frutas y haciéndote amigo de los animales, más bien, muchos escritos aseguran que te la pasas haciendo un coro infinito junto a una cantidad inimaginable de personas, mientras que los ángeles sobrevuelan y vigilan que todo esté correcto para Dios, no habiendo otras cosas para hacer y siendo ese el destino de los que en síntesis, fueron buenos en su vida. Ese dilema me siguió por mucho tiempo, lo pensaba al ir hacia el trabajo, cuando conversaba con mis amigos, en misa un domingo por la mañana, y en todo momento en el que se le ocurriera aparecer, se podría decir que no me dejaba tranquilo, pero tampoco era algo de lo que me quisiera deshacer, solo con el fin de encontrar una respuesta, y eso se mantuvo en mi mente hasta el día de mi accidente. Recuerdo ir manejando tranquilamente como en cualquier otro momento, y me vinieron esos pensamientos al llegar a un semáforo, no me fijé bien en que venía un auto a toda velocidad que no respetó las luces y terminó estrellándose contra el mío, ya que fui el único que no lo notó y avanzó. Muchos preguntarían cómo es que me di cuenta de eso, no creo que importe tanto considerando el lugar en el que me encontraba, de hecho, ni siquiera sabía si estaba donde estaba, mis pies tocaban un piso totalmente blanco y el camino me conducía a un lugar que no conocía, ni que podía ver a la lejanía, avancé sin temor de nada, me encontraba tranquilo por algún motivo que desconozco, es como si un calor agradable me estuviera rodeando totalmente y no me importara que fuera la misma luz la que no me dejaba ver si había algo alrededor. No tomé el tiempo que me llevó llegar hacia unas muy grandes puertas doradas. ¿Acaso era posible que me encontrara en las puertas del cielo? Me pregunté eso varias veces y lo más lógico fue pensar que estaba durmiendo, pero también me convencí a mí mismo de que tratar de pasar ahí dentro no me costaría nada, y de hecho, literalmente no tuve que hacer ningún esfuerzo porque se empezaron a abrir automáticamente, pareciera que estuvieran conectadas con mis pensamientos y supieran lo que iba a hacer. Corrí para acercarme y dentro no parecía haber nada, otra vez me estaban ocultando algo. La distancia que, en un principio, parecía corta entre donde estaba y lo que sea que haya dentro de esos portones, no lo era en lo absoluto. Me tomó un tiempo considerable tener ante mis ojos el más bello paisaje que he visto en mi vida. El sol alumbraba fuertemente pero la temperatura era agradable, el pasto era tan verde como solo lo podían retratar las imágenes o las películas, los árboles estaban cubiertos de vida y los lagos eran tan cristalinos que se podía observar lo que tenían debajo. Se sentía como si todas las preocupaciones que llevaba cargando hasta ese momento hubieran desaparecido. Caminé de forma lenta tomándome mi tiempo por todo ese hermoso paisaje. Si estaba en un sueño era capaz de no querer volver a despertar, mi mente parecía estar en blanco y estaba extrañamente feliz. Estuve así por un rato, como si una droga se hubiera expandido lo suficiente por mi cuerpo como para hacerme alucinar por un largo rato. Retomé la conciencia y quise buscar a alguien o algo por si estuviera ahí. Miré a todos lados y en una parte lejana del cielo me pareció ver algún par de alas que indicaba que había vida en ese lugar. Me apresuré lo más que pude y también noté que el cansancio era algo que había desaparecido. A medida que la imagen se hacía más clara, podía notar que lo que estaba ahí no era una simple ave, tenía alas pero también un cuerpo humano
mano, llevaba vestido una túnica blanca y esa era la razón por la que no pude distinguirlo antes. Moví mi vista hacia otro lugar y me di cuenta que no estaba solo, me acababa de dar cuenta que me había centrado tanto en fijarme en la figura que estaba sobrevolando el cielo que no caí en cuenta de que había mucha gente que parecía formada en todo ese mundo. Volvieron a mí todos los pensamientos que había tenido hasta antes de llegar a este lugar, los recuerdos, experiencias, personas conocidas y mi familia aparecieron como un chispazo en mi cabeza. Recordé que lo que estaba en el cielo era Ángel, pero ya no había nada que pudiera hacer. Él se había dado cuenta de mi presencia y se acercó rápidamente hacia mí. Tenía un plan y no sabía si iba a funcionar, aunque tampoco perdería tanto intentándolo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, me dio la bienvenida y me dijo que había tenido el honor de llegar al paraíso, que todos mis problemas terrenales ya habían acabado y ahora pasaría a ser parte del grupo de Dios, toda una serie de personas que se encontraban haciéndole alabanza por el resto de la eternidad, y el grupo del cual ahora yo formaba parte. Estuve cada vez más aterrado tras cada palabra que alcancé a escuchar. Todos mis miedos acerca de la muerte habían vuelto y no quería pasar la eternidad haciendo esto, y mucho menos estando consciente. Tuve miedo de que él supiera mi condición y solo le dejé tomar mi brazo para llevarme a ese grupo de personas que se extendía tanto que no lograba ver su final. Había un espacio ahí como si ya supieran que vendría. Agarró mi mano e hizo que tomara la de dos personas a mi costado. De ahí me dejó y empecé a escuchar el cántico que parecían estar entonando. Debo recalcar que en todo ese tiempo el lugar parecía estar en silencio, por lo que solo empecé a hacer lo mismo mientras movía mi cabeza para darme cuenta de que estábamos rodeados de todos esos ángeles. Si es que iba a hacer algo debía ser totalmente cuidadoso y aprovechar cualquier hueco de distracción. Estuve mucho tiempo así, cantando y observando como toda la gente alrededor mío repetía sus mismas acciones una y otra vez, siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Fui muy paciente y una vez se presentó la oportunidad de dejar de cantar y tratar de hablarle a otra persona, no la desaproveché y al tipo que tenía al lado comencé a llamarlo. No pasaba nada y moví mi mano para que lo notara, tampoco parecía hacer nada y desesperado lo solté. Es como si sus ojos se hubieran iluminado y recién despertara. Estuvo callado por un tiempo observando sus alrededores hasta que me notó. Asustado me preguntó dónde estaba y que lo único que recordaba era haberse despedido de sus hijos. Luego le hice ver toda la hilera de gente que le seguía. Dio un pequeño sobresalto y le dije que me diera de nuevo la mano porque un ángel se estaba acercando. Se puso aún más nervioso. Sin embargo, tomé su mano y fingimos estar cantando otra vez. Tiempo después le expliqué lo que había pasado al llegar aquí y lo de mi accidente, además de todo lo que vi en el camino. Él me contó su historia y estuvimos conversando un largo rato para aliviar las tensiones. En una de esas me preguntó la necesidad de estar cantando y tomados de la mano, como si fuera lo único para hacer. Le respondí que no la sabía pero tampoco quería sufrir algún castigo si interrumpía todo ese bucle, que así había sido por un muy largo tiempo y que penosamente, así lucía la vida después de la muerte. Él me respondió que no era justo y que se suponía que el paraíso era un lugar para disfrutar por la eternidad después de ser buenos en la vida terrenal, no uno donde estuviéramos aprisionados aún más que allá abajo. Lo pensé por un rato y de cierta manera tenía razón. Recordé mis ideales y a mis hijos, los cuales no estarían de acuerdo con que su padre no luchara contra algo que no pareciera justo para los demás. Estuve meditando un largo rato y le dije que tampoco sabría qué hacer, a lo que él me preguntó la manera en la que lo había despertado. Le respondí que solo le había soltado la mano. Parece que no perdió el tiempo y lo hizo con el tipo que estaba a su lado. De la misma manera pasó hasta que todos parecían despertar y el cántico se detenía poco a poco. Yo hice lo mismo con mi otra mano hasta el punto de que el ambiente se había vuelto extremadamente silencioso, tanto que daba miedo. Los ángeles se habían dado cuenta y trataron de venir pero el rumor de que no estaban conscientes ya había llegado a todos y no se los permitieron. Pasó muy poco para que aquella canción se convirtiera en una marea de gritos, personas corriendo de un lado para otro y gente tratando de agarrar ángeles para quién sabe qué. Yo solo atiné a alejarme lentamente y a observar desde lejos. Algunos seres alados trataban de detenerlos, pero apenas se acercaban eran recibidos por pares de manos tratando de agarrarlos. Era irónico que ahora el cielo se había convertido en el infierno,
toda la armonía que caracterizaba el lugar ya no existía y se había convertido en el apocalipsis. Una pregunta que me hice es si alguno de los que estábamos ahí o los mismos ángeles podía morir. Sin embargo, en el fondo sabía que no quería oír ni conocer la respuesta a eso. Salí corriendo hacia el lugar por donde había entrado y las puertas se encontraban derrumbadas. Es como si un viento las hubiera tumbado porque dudaba de alguien con el tamaño para hacerlo. Quería buscar ayuda de alguien, pero no sabía cómo si ni conocía el lugar donde me encontraba. Entonces es cuando decidí probar la teoría de que realmente estaba muerto, pues, aunque le dije a la otra persona que era así, yo no estaba totalmente seguro. Empecé a pensar fuertemente en el accidente y lo que pasó después. Visualicé una ambulancia llevándome y mi llegada al hospital. Pude volver a ver a mis hijos alrededor de la camilla donde me encontraba y me gritaban que despertara. Entonces fue ahí donde lo comprendí. Yo no había muerto, solo estaba en coma, porque en ese momento volví a escuchar sus llantos pidiendo que regresara. Mentalicé todo lo que pude y no sé cómo me centré en volver a mi cuerpo terrenal. Pensé y pensé hasta que sentí que volvía a abrir los ojos. Poco a poco se alumbraba esa sala al frente mío. Comencé a observar lentamente los rostros de mis hijos que se iluminaban con una sonrisa y se acercaban rápidamente a darme un abrazo. Me encontraba muy confundido, pero a la vez feliz de haber despertado. Unos doctores vinieron a revisarme y a preguntarme mis síntomas y todo eso. Concluyeron en que podría irme en poco tiempo ya que estaba relativamente bien. Es así como la sensación de alegría y calidez se esfumaron rápidamente al volver los recuerdos de lo que había hecho allá arriba. En la noche me atormentaba saber que lo que decía aquel chico era la verdad y sería el destino que todos en algún momento tendríamos que afrontar, aunque por cómo dejé las cosas, pareciera que la diferencia entre el cielo y el infierno sería poca, para después caer en cuenta de que en todo ese inmenso lugar yo era el único que parecía estar consciente de todo, ya que todas las demás personas de alguna manera despertaron antes de preguntarse dónde estaban. Mi teoría ahora era de que toda esa sensación de calor y bienestar al llegar a ese lugar de alguna manera lavaba tu mente para pasar a formar parte del gran grupo de personas que estaba cantando sin cesar, pero eso no sería lo peor que notaría. Lo peor de todo es que toda esa gente no sabía que estaba ahí, no estaban conscientes y probablemente ahora que lo estaban no tendrían la misma posibilidad de volver como yo lo hice. Pues quizás de verdad hubieran muerto, y medité en la posibilidad de que ahora soy yo el que los habría condenado a una eternidad de pleito y disgusto en aquel lugar que ya no debería considerarse paraíso. Sabía que viviría con toda esa culpa incluso hasta después de mi muerte y solo pensé en una cosa. Cuando vuelva a ver a ese chico le diría toda la verdad.